También empezamos esta clase ubicándonos en qué parte del dictado de la materia estamos. Ya vimos estos conceptos en las unidades introductorias. Ahora vamos a ver los aspectos relacionados con la economía descriptiva. Vamos a estudiar el sector agropecuario, el sector industrial, el sector terciario. También haremos mención a otros dos sectores, como son el sector de industrias culturales y el sector de innovación y desarrollo, que fueron vistos en la clase del video teórico. La parte de lo que es pensamiento económico también estudiamos. El estudio de la microeconomía, hicimos una introducción en el capítulo anterior. Ustedes vieron el comportamiento del consumidor cuando analizaban la demanda. Vieron el comportamiento de las empresas cuando analizaban la oferta de las empresas y cómo se determinaban esos precios en el mercado. Todos los ejercicios que realizamos en el práctico anterior tenían que ver con un modelo de competencia perfecta. Digamos, estas son las 4 unidades que ya vimos y restarían por ver lo que es la parte de macroeconomía. Tiene que ver con la medición de la actividad económica, el sector gobierno, el sector externo y el sector monetario. Bueno, siguiendo con el práctico, como les dije, como les planteó en este modelo o en estas clases, vamos a ver una cuestión descriptiva de los diferentes sectores de la economía, por lo que vamos a hacer un análisis de tipo cuantitativo. Recordemos lo que era la economía descriptiva, como básicamente el levantamiento tenía que ver con el levantamiento de datos, descripción y clasificación de hechos observados. Vamos a trabajar con indicadores que miden 3 aspectos. El volumen, o sea, las cantidades, por ejemplo, toneladas de maíz, toneladas de acero, producción de autos por año, con el tema del valor, con el valor de mercado del acero, el valor de mercado de la tonelada de trigo. El valor se obtiene del producto de precio por cantidad. Así, por ejemplo, si la tonelada de maíz vale 6.640 pesos la tonelada y se producen 10 toneladas, tendremos un valor de 106.400 pesos. Vale aclarar acá que el valor siempre está medido en pesos. Precio por cantidad es valor. Ahí toneladas con toneladas se simplifican y nos quedan los pesos. Toneladas con toneladas se simplifican y nos quedan los precios. Otro indicador con el que trabajamos son los precios, ¿no? Como ya dijimos, por ejemplo, el precio de mercado de la tonelada de acero oscila entre 200 y los $100 la tonelada. Una tonelada de maíz en el mercado de Rosario cotiza a 10.640 pesos la tonelada, o el precio del barril del petróleo es de $42 con 61 centavos. Ahora veamos, en primer lugar, en el caso de las herramientas para el estudio de la estructura y la coyuntura del sector agropecuario, podemos distinguir un instrumentario intersectorial que nos permite ver la posición relativa del sector, la participación en la actividad global, las vinculaciones insumo-producto, vinculaciones colaterales con transporte, finanzas y otros, ¿no? Así, el primer indicador con el que vamos a trabajar es el peso del sector agropecuario en la economía. La fórmula para medir este peso es el PBI del sector agropecuario dividido el PBI total, todo eso multiplicado por 100. Recordemos que el PBI mide la actividad económica de un país. Otro indicador
que podríamos utilizar sería la participación de la PEA en la PEA total. La PEA, recuerden, era la población económicamente activa. ¿Mm? O sea, lo que vemos con este indicador es cuántas personas están trabajando en el sector agropecuario. Este indicador con el desarrollo económico ha ido declinando, pasando de ser en los primeros estadios de las sociedades como el principal empleador de la economía, a hoy en día con valores que van desde el 7 al 15%, dependiendo de las economías, de las estructuras productivas de cada país. ¿Y cómo lo calculamos? O la fórmula que se utiliza es la PEA ocupada en el sector agropecuario sobre la PEA total multiplicada por 100. Otro indicador es para ver la participación de las exportaciones del sector agropecuario dentro de las exportaciones totales del país. Este indicador nos va a permitir ver cuán importantes son las exportaciones del sector agropecuario dentro del total de exportaciones del país. La fórmula es exportaciones del sector agropecuario dividido exportaciones totales multiplicado por 100. Y otros indicadores son los indicadores de precios relativos. Ahí en la bibliografía que ustedes tienen, la de Ferrucci, por ejemplo, utiliza los precios mayoristas agropecuarios sobre los precios mayoristas no agropecuarios multiplicado por 100. Otro indicador puede ser precios implícitos agropecuarios sobre precios implícitos no agropecuarios multiplicado por 100. Ahí está 10 a corregir. Estos indicadores de precios nos permiten ver cómo evolucionan las causas de la evolución del sector. Porque a través de estos indicadores vamos a ver qué rentabilidad tiene, por ejemplo, el sector agropecuario respecto de otros sectores. Acá en el indicador A estamos comparando los precios del sector versus los precios de otros sectores. Bueno, otro indicador para analizar el sector son los indicadores intrasectoriales. Estos indicadores sirven para analizar la composición del sector, la composición de los subsectores por diferentes atributos. Acá se hacen los estudios de tecnología, muy importantes hoy en día, y también para ver la distribución regional de la actividad. El primer indicador que se analiza es el de la estratificación de las gaps. Con este indicador vamos a analizar la distribución de la tierra entre los miembros de la comunidad. Permite analizar la eficiencia en la utilización de la tierra. Si ustedes en la bibliografía tienen un gráfico donde que hace un análisis de la eficiencia en la utilización de la tierra, que la reproducimos acá en la filmina. En el eje de las Y tenemos los costos e ingresos totales y en el eje de las X las hectáreas. Luego tenemos un indicador del ingreso total que tiene pendiente positiva y creciente, que es lo que nos indicaría que sea positivo y creciente, que al aumentar el tamaño de las explotaciones, los ingresos totales irían crecientes, ¿no? Esto tiene que ver con la lógica, ya que va a tener mayor cantidad de productos para vender y por lo tanto podríamos pensar que ese ingreso total es creciente. Luego tenemos una línea recta paralela a las ejes de las X y que nos dice que nos muestra el costo fijo. Este costo fijo es independiente del tamaño de las explotaciones. Ahí dentro de la explotación agropecuaria habrá algunos costos que van a ser independientes del tamaño de la explotación. Luego
tenemos una curva de costo total, que vendría a ser la suma del costo fijo más el costo variable de la explotación, que tiene esta forma. ¿Por qué esta forma? Ustedes la van a estudiar en un curso de microeconomía, que es una materia de segundo año. Por ahora la sumamos que tiene esta forma, que acá crece primero a tasa decreciente y luego te crece a tasa creciente. Bien, dentro de los costos, dentro de esta curva de costos totales, pensemos una explotación agropecuaria, donde hay que pagar insumos, donde hay que pagar pesticidas, donde hay que pagar nafta, donde se paga el salario, los jornales de los trabajadores, todos esos costos estarían incluidos en esta curva de costos. ¿Mm? Bien, confrontando la curva de costos con ingresos totales, ustedes pueden ver que hay un tramo donde los costos superan a los ingresos, que sería toda esta parte, y acá también los costos superan al ingreso en toda esta parte, en todo este segmento, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que en esta parte el tamaño de la explotación es muy grande y acá el tamaño de las explotaciones o las hectáreas, las explotaciones son muy chiquitas. Bueno, en este análisis se las clasifica y se les dan diferentes nombres. Así tenemos las explotaciones de tipo A, donde el costo total supera el ingreso total, es decir, las explotaciones estarían operando con pérdidas, serían muy difíciles de mantener. Lo mismo pasa para las explotaciones grandes. Las chicas estas se conocen también como minifundios. Las explotaciones grandes se conocen como la de tipo D, donde el costo total también es mayor que el ingreso total. En este tramo, el ingreso siempre supera el costo. A esas explotaciones las llamamos de tipo C, donde el ingreso total es mayor que el costo total. Es decir, estas explotaciones ya tienen ganancias, beneficios, ya permiten la capitalización de los productores. Con las ganancias podrán comprar nuevas máquinas, herramientas, mejorar sus explotaciones. Todos esperamos que las explotaciones se ubiquen en este tramo. Y hay una particular donde esa diferencia es máxima entre el ingreso total y máxima que se da en este punto, y a esa se conoce como unidad económica eficiente de tipo C, donde dijimos es máximo el beneficio. El beneficio lo definimos como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. O sea, todas las explotaciones persiguen que ese beneficio sea máximo, lo más amplio posible. ¿Mm? Bueno, entonces, sintetizando, acá tenemos los latifundios, los minifundios y acá los de tamaño eficiente, ¿no? Los de donde el ingreso superaba los costos. Como dijimos, este indicador permitía ver la distribución de la Tierra. ¿Mm? Y también se puede analizar la distribución de la Tierra con un gráfico que ustedes ya conocen, que vieron en la unidad 2, que se acuerdan se llamaba como curva de Lorenz, que nos permitía ver la distribución del ingreso entre los miembros de la sociedad. Acá vamos a ver la distribución de la Tierra y podemos ver acá. Entonces sería la línea de equidistribución, donde cada tamaño tendría, donde digamos las explotaciones tendrían el mismo tamaño.
Mientras esta curva se aleje más de la línea de distribución, estará peor distribuida la distribución de la Tierra. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que yo tomé, el 40% de las explotaciones solamente concentran el 10% de la superficie. Yo acá les pongo la filmina, el caso de la quebrada de Humahuaca, cómo está distribuida las explotaciones. ¿Qué significa? Esta sería la línea de equidistribución, la misma con la que habíamos trabajado, y como ustedes ven, está no está muy distribuida la distribución de la Tierra. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Que el 80% de las explotaciones son minifundios, o sea, acaparan el 10% de la superficie total, lo que nos está diciendo de que la mayoría son minifundios, son explotaciones muy pequeñas. No les dije, pero estos datos siempre se obtienen de los censos agropecuarios. Los que están azules del censo agropecuario del 2002 y lo que está en rosado es del censo nacional agropecuario del 88. Como ustedes ven, ha ido empeorando esta distribución de la tierra. Otros indicadores es el uso de la tierra para ver cómo está cultivada toda la superficie cultivable. Un indicador que en miles de hectáreas, cuánto de la tierra está destinada a cultivos industriales, cuánto a cítricos y así. También se puede estudiar la evolución de la superficie productiva, cuánto de la tierra se destina a la producción agrícola, cuánto de la tierra se destina a la producción ganadera, la utilización de la tierra, cuánto corresponde a montes y bosques, cuántos son cultivos anuales. Otro indicador tiene que ver con la tenencia de la tierra, de los productores, cuántos son propietarios, cuántos son arrendatarios, cuántos son tanteros y así. También este otro indicador tiene que ver con la tecnología utilizada en el sector agropecuario. Aquí podríamos tomar, no sé, por ejemplo, cuántas cosechadoras existen por explotación, cuántos tractores hay por explotación, que serían indicadores de la tecnología utilizada por el sector. Como ustedes ven, todos estos indicadores nos permiten ver qué ocurre hacia adentro del sector. Bueno, vamos con el primer ejercicio del práctico. En este punto nos piden, a partir del cuadro, construya algunos indicadores. La fórmula que permite su cálculo indique si son intra o intersectoriales y haga una interpretación del mismo. Tienen que trabajar con este cuadro. El primero, que de superficie y población, tenemos los indicadores. Bueno, de superficie no hace falta ninguna aclaración, ustedes lo manejan. También la población, densidad poblacional, son todos estos indicadores que ustedes vieron en la unidad temática 2. En este cuadro, perdón, en este gráfico, lo que tenemos que es una evolución del valor agregado bruto. Valor agregado bruto, PBG, son medidas del nivel de actividad económica de la provincia. El PBG tiene su equivalente a nivel nacional, el PBI. O sea, los dos miden el tamaño de la economía de la provincia. A mayor PBG significa que el tamaño de la economía de la provincia va creciendo. A medida que crece el PBG va creciendo el tamaño de la economía. Si crece el tamaño de la economía, significa que hay más ventas, las empresas están contratando más trabajadores, o sea, la economía, digamos, le va muy bien.
Lo que se espera es que ese Producto Bruto siempre tenga una tendencia creciente. Bueno, esto es lo que pasó con esos indicadores. Con el PBG, este vendría a ser el Producto Bruto del sector primario, el Producto Bruto geográfico del sector secundario y el Producto Bruto del sector terciario. Ustedes tienen una evolución y lo que hacen es trabajar con un índice que toma como base el 2006 igual a 100, por eso todos parten del año 2006 igual a 100, que significa que en el año 2007, por ejemplo, el sector primario tenga un menor valor de 100, casi, digamos, si fuera acá un valor de 70, digamos que sería el 30% más chico de lo que tenía en el año 2006. Y así es la interpretación que ustedes pueden ir haciendo. Acá tenemos la composición del valor agregado bruto, compara 2 años, 2006 y 2011. En el 2006, el sector servicios aportaba al Producto Bruto con el 55%, el sector secundario aportaba el 29% y el 15% aproximadamente lo aportaba el sector primario. Estos son los valores para Argentina y vemos cómo ha incrementado la participación del sector servicios. Ha disminuido el sector industria y el sector secundario y ha disminuido el sector terciario. Este cuadro nos muestra la participación del PBG de Jujuy en el total nacional. Esto es, el PBG sería como dijimos, el equivalente al PBI nacional, entonces lo que está haciendo es dividiendo el PBI de Jujuy dividido el PBI de Argentina por 100. Y ese valor en el 97 nos da 0,9. Es decir, que nuestra economía, la economía jujeña, aporta al Producto Bruto de Argentina menos del 1%, no, ni siquiera llegamos al 1%, somos chiquititos, aportamos muy poco. Esto es lo que aportan las provincias del NOA, es decir, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Acá arriba está lo que corresponde al NOA, ¿está claro? En total ellos, de todo el producto de Argentina, las provincias del NOA aportan el 13,8. Y esto es el aporte de Jujuy dentro del PBG del NOA. Bueno, ustedes indiquen qué indicadores se podrían construir a partir de este cuadro y la interpretación que pueden hacer del mismo. Espero que con esta explicación puedan encarar el ejercicio. En el ejercicio siguiente, bastante parecido al anterior, lo que pretendemos con estos ejercicios es que ustedes se vayan familiarizando con los datos, de cómo se construyen los datos y la utilidad que tienen a la hora de analizar y realizar inferencias acerca de los sectores. Acá lo que pedimos es que a partir del cuadro, ¿cree usted que se puede construir algunos indicadores intra o inter? En caso afirmativo, señale la fórmula que permite su cálculo. Veamos los cuadros. Acá tenemos exportaciones de Jujuy en el año 2018, son 503 millones de dólares. Esta es la posición en el ranking provincial, ocupamos el lugar 13. Las exportaciones en el total nacional, el 0,8, tampoco no llegamos ni al 1%. Acá tenemos una evolución por grandes rubros de las exportaciones de Jujuy, del año 2006 al 2018. O sea, del total de exportaciones, en el 2006 se exportaban casi 260 millones más o menos. Bueno, de esos 260 millones, partes de esas exportaciones eran del sector primario,
partes de manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, energía y combustibles. Bueno, ahí tienen todos los datos y pueden ver una evolución de cómo ha ido cambiando esas exportaciones de la provincia de Jujuy. Principales destinos del año 2018. Le vendimos de esas exportaciones de acá que teníamos, de los 503 millones de dólares que vendimos afuera, casi el 20% los compraron los chinos. A Brasil le vendimos el 10%, a Japón el 10%, a los Países Bajos el 9%, y así ustedes pueden hacer a quién le estamos vendiendo. Acá tenemos un mercado de destino y cadenas. A China, recuerdan que le vendíamos 19% de 503 millones, que vendría a ser casi 100 millones. ¿Qué le vendíamos a China? Producto de la minería le vendíamos el 75% y el 25% restante era tabaco. A Brasil le vendemos también del sector minero y legumbres. A los Países Bajos, ¿qué nos compran los Países Bajos? Nos compran productos del sector minero y nos están comprando cítricos. También bueno, así esa es la comparación que ustedes pueden, o la lectura que deben hacer de este gráfico. Las cadenas exportadoras, de los 503 millones que estaban acá, 305 proviene de la cadena minera, 61 millones de dólares de la cadena del tabaco, de los cítricos son 45 millones y así sucesivamente, y ahí tienen las participaciones. Bueno, esta es la contribución al crecimiento. Si ustedes comparan el 2006, que se vendía 260 millones, contra el año 2018, que es 503 millones, como ven, ha habido un crecimiento. Bueno, esa contribución al crecimiento son los datos que aparecen acá. Como ven, los ejercicios quieren que ustedes empiecen a trabajar con los datos, que es como que se trabaja, y a leer los gráficos. En el ejercicio 3 dice: con la información del cuadro, muestre la evolución de al menos 3 productos. ¿Qué tipo de indicador puede construir? ¿A qué sector de actividad corresponden? Mencione la fuente de información utilizada. ¿Es una fuente de información primaria o secundaria? Y realice una breve descripción de lo ocurrido con los productos. O sea, pretendemos que ustedes analicen esta información, así que nosotros vamos a trabajar con dos bienes, con las naranjas y las mandarinas. Bien, las naranjas y las mandarinas, ¿de qué sector de actividad son? Vienen del sector primario, del sector agropecuario. ¿Qué fuente de información utilizada? Si ustedes ven, van al gráfico y ven acá, la fuente es Federcitrus. Los dos vienen de Federcitrus, que es el gremio que agrupa a los productores de naranjas, de cítricos de la Argentina. Bien, y ustedes tendrán que trabajar así con los otros productos. ¿Es una fuente de información primaria o secundaria? Es una fuente de información secundaria. Y veamos una descripción de los productos. ¿Qué indicador se podría sacar? Y
Analizando la producción de esto, podríamos sacar un indicador intrasectorial, porque lo que estaríamos viendo es qué es lo que ocurre en el sector primario, qué ha pasado con la producción de mandarinas y naranjas, que son cultivos que se conocen con el nombre de los citrus. La unidad de medida son toneladas y estas son las producciones. En el año 2006, Jujuy estaba produciendo 89 toneladas. Y llegamos al 2017 con 162 toneladas, o sea, hay un crecimiento bastante importante, ¿no? Ustedes ya pueden calcular tasas de crecimiento, así que también la podrían calcular. Bueno, lo que pretendemos es que hagan algo bastante parecido con esto, con el resto de los productos que los tienen acá. Como les dije, yo solamente iba a trabajar con dos productos, lo que son naranjas y mandarinas. ¿Mm? Mandarinas es la línea, digamos lo que los cuadritos que están de color rosado, creo que no, no es rosado, bueno, es lo que están en este color. ¿Mm? La tendencia, ha habido años en los que bajó la producción, como el 2010, no sé los motivos, no conozco, pero puede haber ocurrido una sequía o quizás alguna plaga. Y pasó lo mismo, fíjense, en la producción de naranjas, así que algo tiene que haber pasado en este año que haya hecho que la producción tanto de naranjas como la de mandarinas haya disminuido. Quizás disminuyó el precio de las naranjas, habrá que analizar con otros indicadores. Bien, bueno, estos gráficos ustedes lo pueden hacer utilizando el Excel, no es muy complicado. Si ustedes ponen los datos del cuadro en una planilla de Excel, lo van a poder hacer y poder hacer algunas conclusiones. ¿Mm? Como ven, hay un crecimiento bastante sostenido, sobre todo de la producción de naranjas. Las mandarinas crecen, pero no a una tasa tan fuerte como la de la producción de naranjas. Bueno, el próximo ejercicio también tiene que ver con análisis de información de los cuadros. ¿En qué consiste la integración productiva vertical? Tendrán que consultar cuál es la bibliografía, en la bibliografía el concepto de integración productiva vertical en el libro de Ferrucci, que es el capítulo 7, y las guías de estudios que ya están en el aula virtual, que pueden consultar si los conceptos en este caso relacionados con el sector industrial. Acá usamos este cuadro de la cadena de valor de los productos metalíferos. ¿Qué indicadores? También se les pide si se pueden construir indicadores intrasectoriales que podrían utilizar para caracterizar al sector. A ver, leamos un poquito el cuadro, que los puede ayudar para que ustedes puedan contestar estas preguntas. La cadena de valor de los productos plata, plomo y zinc. Jujuy es uno de los principales productores de estos productos. Dice, tenemos acá proveedores de insumos, maquinaria y equipos de servicio de minería, que seguramente esos servicios o estos insumos no se los produce acá en la provincia. Estas son las actividades que se realizan, la prospección, exploración. Ahí nos indica la información, nos dice que hay dos proyectos en etapa avanzada.
la extracción que puede hacer a cielo abierto y subterránea, y ya tiene el material de mina, que van a una etapa de donde se producen los concentrados de plata, plomo y zinc. De ahí se obtiene la plata en bruto, plomo metálico. Acá es la actividad, estas actividades de tratamiento y concentración. Acá tenemos las actividades de fundición. Cuando tenemos los lingotes refinados, es otra actividad, otra etapa. ¿Quiénes demandan estos productos? Se utilizan para joyería y platería. La plata un 26%, dice. Para la industria eléctrica y electrónica y otras. Atesoramiento a la plata como reserva de valor. Oferta secundaria, acá hablaba de, hay productos que son reutilizables, chatarra. Y bueno, y el destino es el mercado externo. Sobre todo con los concentrados de plata, plomo y zinc, van directamente una parte va al mercado externo, que es como el mercado destino. Acá incluso tienen más datos: etapa productiva en presencia, con presencia en la provincia, productos no elaborados en la provincia. O sea, con todos estos datos uno puede entender mejor cómo es la actividad de esta cadena. El concepto de integración productiva vertical sería que la misma empresa haga diferentes actividades correspondientes a la producción de plomo, por ejemplo, que no sea, que sea la empresa, que sea dueña de estas actividades, que haga las actividades de extracción que obtenga, y además que haga esta tarea de concentración, y además que tenga su propia empresa de comercialización, digamos, se van integrando verticalmente. Bueno, a ustedes les queda como tarea definir la integración y a ver qué indicadores intrasectoriales pueden construir a partir de la lectura de estos gráficos. Si no se pueden, le ponen no. A partir del cuadro siguiente, es posible construir indicadores que permitan caracterizar al sector turismo. El sector turismo está dentro de lo que es un sector terciario, vende servicios. Los servicios que se le venden son a los turistas, que pueden ser turistas nacionales o turistas extranjeros que visitan la provincia. ¿Cómo está conformada la cadena de la actividad turística? Compras a otros complejos dentro y fuera de la región. Servicios asociados a la actividad turística, lo que es transporte aéreo, automotor y ómnibus. Acá podemos poner en lo que es el transporte automotor, remises, combis. Hay turistas que llegan a la terminal y toman un colectivo que va a la Quebrada. El alojamiento en la provincia, no está la fecha del cuadro, bueno, no lo recuerdo, pero bueno, cuando ustedes hagan la consulta podrán ver a qué fecha está esto. Realizado este cuadro, registraba 379 establecimientos. Los establecimientos vendrían a ser los hoteles de 5, 4, 3 estrellas, hostales. Tenemos en la provincia 379 establecimientos, con 11.000 plazas, casi 11.000 plazas hoteleras y parahoteleras. Las parahoteleras son las cabañas, por ejemplo. Son las plazas de la provincia que dijimos, 11.000 plazas. Agencias, ¿cuántas agencias hay en la provincia? 52 agencias oficiales de turismo. Circuitos
y productos gastronómicos. Tenemos un circuito que los productos gastronómicos son los restaurantes, bodegas y estancias. Los circuitos, también hay algunos circuitos gastronómicos en la quebrada. Cuando llega un turista a Jujuy, no solo además de transportarse y alojarse y utilizar los servicios de agencia, también realiza otras actividades como el ecoturismo, turismo cultural, arqueológico, de salud, de aventura, trekking, eh, bicicletas y fiestas populares, producción de artesanías. El sector artesanal está dentro de lo que es la actividad turística. Es una actividad muy importante. De hecho, hay algunos países que casi su aporte al PBI es muy importante, por ejemplo, Marruecos, recuerdo en este momento. Bien, tenemos lo que son los recursos turísticos, todo lo que tiene la provincia, en cuanto a fauna, ambiente, patrimonio histórico. Bien, estos dos sería lo que vendría a ser el producto turístico. Bien, entonces acá qué indicadores. ¿Mm? Si vemos el número de alojamientos, será un indicador intra o intersectorial. Bueno, ustedes tienen que trabajar así con este cuadro y ver qué indicadores les permitiría construir a partir del esquema de la cadena de turismo en la provincia. El ejercicio siguiente también es de la misma manera trabajar que se vayan familiarizando, como les decía. En este caso es con el sector industrial. ¿Mm? Y acá lo que muestra es la cadena de la producción de azúcar. Se observan los fenómenos de integración horizontal o vertical. Creo que ustedes ya lo podrán hacer. Ya deben manejar a esta altura el concepto de lo que es integración horizontal y vertical. Eh, este esquema está muy bueno porque ya lo tiene dividido lo que es la producción primaria por sectores, la etapa industrial, cuáles son las actividades que realiza dentro de la producción primaria. Producción de caña de azúcar en la provincia, dice que hay 54 EPS. ¿Se acuerdan? Las EAP eran las explotaciones agropecuarias. Produce el 21% de la producción total del país. Esta, para producir caña, proviene de los viveros. Ingenio de azucarero, tenemos 3 plantas que representa el 23% de la producción total del país. Tenemos el ingenio Ledesma, La Esperanza. Hay uno más, ya me voy a acordar que se me fue en este momento. Los productos, azúcar, alcohol, bioetanol, son los diferentes productos, ¿no? Y el destino, mercado interno, para lo que es consumo final y consumo industrial. Consumo industrial, por ejemplo, podría ser el bioetanol, que mezcla con otros productos, es para un destino final. El azúcar va a consumo final directamente. El alcohol se utiliza, puede ser utilizado para consumo final o también para usos médicos. Ahí sería un insumo industrial. Bien, usted se observa estos fenómenos de integración, es decir, que una empresa sea dueña de la producción
de alguna de apps, que además sea dueña del ingenio azucarero y además puede o no estar en esta parte de la cadena. Entonces, que una empresa tenga estamos hablando de una integración vertical. En este cuadro también es trabajar con lo que se conoce con el nombre de industrias culturales. ¿Qué indicadores podríamos utilizar para determinar su peso en la economía? Ustedes ven acá, bueno, para tratar de entender cómo funciona estas industrias culturales, es ver el cuadrito esto de cadena de valor, las industrias conexas, que son proveedoras de equipamientos, radios, televisores, aparatos de grabación, reproductores de sonido, videos. Digamos que todos estos productos no se lo producen en la provincia, así que deben venir todos de afuera. Proveedores de insumos, CD, DVD, papel, micrófonos, cintas, memorias digitales, etcétera. Todos esos son necesarios para la producción de contenidos. El segmento audiovisual son 1.565 empresas. Esto es del total del país, no es de la provincia de Jujuy. Esas 1.565 empresas que hacen trabajo de contenido para TV, para cine, lo que es el audiovisual, lo que es el segmento fonográfico, 1.565 empresas que hacen música, radio, discográficas. Segmento editorial, 3.960 empresas que producen libros, revistas, diarios, editoriales. Como ustedes ven, difusión es un sector que va cobrando cada vez más importancia dentro del total de la economía. Bueno, vimos que para medir el peso en la economía nosotros podíamos medirlo ya sea viendo cuánto aporta el PBG de este sector, cuánto aportaría al PBI total de la economía, cuánta gente o cuántas personas están trabajando en este sector, cuántas empresas también hay en este sector, eh, si exportan sus productos, podríamos ver cuánto de las exportaciones totales provienen de este sector, digamos. Esos serían algunos de los indicadores que ustedes podrían utilizar para determinar el peso en la economía. Bueno, llegamos al último ejercicio que vamos a desarrollar. Le estamos mostrando las pautas de cómo resolver el trabajo práctico de esta unidad. Lo que nos pide en este ejercicio es que los indicadores que se presentan más abajo son intra o intersectorial. Justifique su respuesta y a qué sector corresponde. Antes de terminar con el ejercicio, eh, creo que resta por decirles que al concluir esta unidad, nuestro objetivo era que ustedes permitan identificar los distintos sectores productivos, cuál es su importancia dentro de la economía, los factores de localización que los puedan fundamentar, qué indicadores se pueden utilizar para la evolución del sector agropecuario, vincular la producción energética con el resto de la economía y sobre todo es identificar los indicadores intersectoriales e intrasectoriales. Bueno, ahora con el ejercicio, el primer indicador o el cuadro que nos dice que el gasto en investigación y desarrollo a nivel mundial para el año 2014, en el eje de la I tenemos el gasto en investigación y desarrollo per cápita
¿Por qué lo hacemos per cápita? Para que se permita comparar, porque si lo haríamos en valores absolutos, es decir, el gasto en investigación y desarrollo, siempre los países más ricos, más grandes, ese gasto será mucho mayor. Entonces, para que sea comparable, lo hacemos per cápita. Y en el eje de las X tenemos ese gasto como porcentaje del PBI, que también es para poder compararlos, porque si no sería imposible comparar ese gasto de Argentina con el de Estados Unidos. Siempre lo veremos como porcentaje del PBI para que sean comparables. Este es un indicador intra o intersectorial. Cuando estamos analizando este indicador nos permite ver qué es lo que ocurre dentro del sector o lo estamos comparando con el resto de la economía, ¿no? Acá el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB podríamos decir que es un indicador intersectorial. Bueno, Argentina está por acá abajo con el 0,6 más o menos del PBI. Fíjense la diferencia que tiene con los países más adelantados como Singapur, Suiza, Corea del Sur, Japón, Israel, Finlandia, países y este indicador nos muestra, ¿no?, la importancia que él tiene destinar recursos a esta actividad. Otro indicador que mostramos es los investigadores y becarios por cada 100.000 habitantes. Otra vez acá tomamos como punto de comparación por cada 100.000 habitantes para que el indicador sea comparable. Argentina tiene como promedio 85 investigadores y becarios por cada 100.000 habitantes, perdón, como promedio. El valor más alto es Capital Federal, que tiene 300 más o menos, y el valor más bajo Formosa con 20 investigadores. Jujuy está con 48, así que está un poco alejado del promedio, la mitad de investigadores que el promedio que tiene 85. Este otro indicador, población de 15 y 64 años que cuenta con educación superior completa. Año 2010. Jujuy está acá con un verde un poco más oscurito. Podríamos decir que está como en medio, ¿no? Que tiene entre el 28 y 30% de población entre 15 y 64 años que completó la educación superior. Bueno, estos son indicadores intra o intersectoriales. Analizar este indicador nos permitirá ver lo que pasa dentro del sector o compararlo con el resto para ver qué peso relativo tiene el sector dentro de la economía. Lo mismo con este otro indicador. ¿Estamos viendo qué pasa dentro del sector o lo estamos viendo en relación a los otros sectores? Bueno, no queda más que despedirme. Hasta la próxima clase. Y bueno, suerte para el primer examen parcial. Ya le subimos las preguntas de autoevaluación. Esas, como vuelvo a repetir, les sirve para que ustedes vayan viendo el grado de avance en los conocimientos.